1942, Europa ocupada, invierno, antes del amanecer. Ese día en particular, cuando el frío atravesaba los muros de piedra y el sonido de las botas resonaba por las calles vacías, una decisión silenciosa cambiaría el destino de decenas de vidas. Nada se anunció, ningún registro oficial, solo un acto oculto en las sombras, uno que solo la verdadera fe puede sostener. Lo que están a punto de escuchar en este video no es una leyenda ni un relato religioso típico, es un relato de fe puesta a prueba en medio de la guerra, cuando seguir a Jesús significaba arriesgarlo todo, incluso la propia vida. Una historia en la que la inteligencia, el silencio y la valentía iban de la mano, y en la que el peligro era omnipresente. A lo largo de este video te darás cuenta de que los milagros no siempre ocurren con luces ni aplausos. A veces ocurren bajo tierra, en la oscuridad, lejos de la vista del mundo. Y lo más impresionante es que todo esto ocurrió casi sin que nadie lo supiera. Pero antes de empezar, hola, bienvenidos a este video especial sobre historias de fe y Jesús en las guerras, historias reales o basadas en testimonios que muestran hasta dónde puede llegar alguien cuando decide vivir el Evangelio en la práctica. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo, pero muy importante. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas. Y también dime la hora exacta ahora mismo. Esto nos ayuda a comprender hasta dónde llega este mensaje y crea una corriente de fe que atraviesa lugares y tiempos, tal como esta historia que estás a punto de escuchar. Ahora respira hondo, porque lo que sigue no es solo una historia de guerra, es un testimonio de la fe que perduró cuando todo nos decía que nos rindiéramos. Escribo estas líneas con las manos aún temblorosas, no por el frío, que en aquel entonces cortaba como una cuchilla, sino por el recuerdo del primer día que decidí que mi fe no permanecería en silencio. Era monja, joven, discreta, invisible a los ojos del mundo, y precisamente por eso me volví peligrosa. La ciudad amaneció ocupada, las botas marchaban al ritmo de un corazón que no era el nuestro. Banderas extrañas colgaban de los balcones, y el lenguaje que resonaba en las calles sonaba como órdenes escupidas, nunca como palabras dirigidas a nadie. La iglesia donde vivía, antigua, de piedra gruesa, con muros que albergaban siglos de confesiones, había sido puesta bajo vigilancia. Siempre lo fue. Las iglesias atraen todo: fe, desesperación y sospecha. Esa mañana, antes de laudes, llamaron a la puerta lateral. 3 golpes cortos, silencio, 2 más. No era el código habitual de los fieles. Abrí lo justo para ver el rostro de una mujer que ya no tenía rostro, solo huesos, miedo y urgencia. En sus brazos, un niño. En sus ojos, la súplica que ninguna boca necesita pronunciar. Se los llevan a todos, susurró, incluso a los niños. Yo lo sabía, todos lo sabían, pero saber no es lo mismo que decidir. La regla del convento era clara: no involucrarse, rezar, ayudar con el pan cuando fuera posible, no provocar. La obediencia formaba parte del voto, pero había algo más grande que el voto: la vida. Miré al niño. Tenía 7 años, quizá menos. Llevaba un abrigo enorme, heredado de alguien que ya no vivía. Sus dedos se aferraban a la tela de su madre como si fueran a ser arrancados del mundo si los soltaba. En ese instante comprendí que mi fe, si era verdadera, tendría que vencer al miedo. Entra, dije. No consulté a la Madre Superiora, no pensé en las consecuencias, simplemente abrí la puerta. Así empezó todo. En los días siguientes, más redadas, más niños. Algunos llegaron solos, empujados por manos que ya no podían seguirles el ritmo. A otros los dejaron en la noche, envueltos en mantas, con sus nombres escritos en trozos de papel atados a las muñecas. Había una niña que llegó dentro de una cesta de pan, un niño escondido en un carro de herramientas, cubierto de grasa para disimular el olor humano. Aprendí rápidamente que la creatividad era la única arma permitida a quienes no podían luchar. La iglesia guardaba secretos. Todo edificio antiguo los guarda. Túneles olvidados, pasajes a catacumbas, corredores usados en antiguas plagas. Lo que una vez fue historia se convirtió en salvación. Medí espacios con mi cuerpo, conté pasos a ciegas, marqué paredes con líneas invisibles, transformé almacenes en dormitorios, confesionarios en escondites. El altar nunca fue tocado. Había límites que no cruzaría, pero todo a su alrededor comenzó a servir de vida. Los niños no lloraban.
hablaban. Eso me aterrorizaba más que los gritos. Aprendieron desde pequeños que el silencio era supervivencia. Les enseñé juegos sin sonido, oraciones sin voz, risas que solo existían en el interior. Por la noche recorría los escondites con una vela casi apagada, tocando cabezas, comprobando las respiraciones, prometiendo en susurros que aún existía el mañana. Pero la ciudad habló, siempre habla. Alguien vio, alguien sospechó. Un sacerdote fue interrogado, un panadero desapareció, y una tarde 2 hombres aparecieron en la puerta principal del convento, uniformes impecables, ojos que no parpadeaban. Estamos buscando actividades irregulares, dijeron. ¿La iglesia alberga gente? La monja respondió con la calma de quien ha aprendido a sobrevivir obedeciendo. Misas, huérfanos de guerra, donaciones, nada más. Entraron. Mientras caminaban por los pasillos, sentí algo que nunca antes había sentido, ni siquiera durante los votos finales, la certeza física de la muerte. Ella estaba allí, respirando conmigo. Cada puerta que se abría era un riesgo, cada paso resonaba como un disparo. Pasé junto a ellos con una bolsa de basura. Dentro, 2 niños, inmóviles, entrenados para no moverse. La bolsa estaba ligeramente atada para que entrara el aire. Afuera, restos de comida y cenizas. Uno de los hombres hizo una mueca y apartó la vista. El olor venció su curiosidad. Ese día salvé 2 vidas con basura. Ahí lo entendí. Ya estaba marcado. Desde ese momento dejé de ser solo una monja que ayudaba a niños. Era alguien que desafiaba un sistema que no perdonaba. Sabía lo que les pasaba a quienes eran descubiertos. El castigo no era solo la muerte, sino el ejemplo. Aún así, continué. Usé maletas con doble fondo, ataúdes vacíos que acompañaban a los funerales reales, túneles excavados bajo el suelo de la sacristía. Un día tuve que esconder a 3 niños bajo un cadáver durante una evacuación de emergencia. Recé todo el tiempo, no por mi alma, sino para que no respiraran demasiado fuerte. Al final de ese primer mes conté 23 niños vivos. No dormía, comía muy poco, rezaba como nunca, y aún así sentía que no hacía lo suficiente. La última noche antes de que todo cambiara, escribí en mi diario: si vienen por mí, que se lleven mi cuerpo. Los niños ya no me pertenecen, pertenecen al futuro. No sabía entonces que seguiría viviendo 10 años escondido dentro de la propia iglesia, ni que mi nombre sería susurrado como una maldición por algunos y como un milagro por otros. Solo sabía una cosa: una vez que abriera esa puerta, no habría forma de volver a cerrarla. Tras el primer mes, la iglesia dejó de ser un simple refugio. Se convirtió en un organismo vivo, respirando al ritmo del peligro. Cada pared tenía una función, cada objeto cotidiano guardaba un secreto. Aprendí que, cuando la muerte acecha, el ingenio es la forma más pura de fe. Los niños llegaban en oleadas, a veces 3 al día, a veces ninguno durante una semana, y luego 10 a la vez, impulsados por la urgencia de que todo un barrio fuera arrasado. Había señales, escaparates marcados, nombres grabados en las puertas, camiones estacionados demasiado tiempo. Cuando eso ocurrió, supimos que se avecinaba un golpe más fuerte. Fue entonces cuando comencé a crear métodos. La primera fue sencilla: maletas, no nuevas, sino viejas, heredadas de misioneros y viudas. Les quité los fondos, cosí telas gruesas y abrí pequeñas ranuras invisibles por donde pasara el aire. Enseñé a los niños a permanecer quietos durante largos minutos. Convertí la espera en un juego. Quien se quedara más callado ganaba un pan dulce después. Funcionó hasta que casi dejó de hacerlo. Una tarde, un soldado pidió revisar el equipaje en la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Dentro de una maleta, un niño de 5 años. No lloró, no se movió. El soldado pateó el objeto con impaciencia y se quejó del peso. Dije que eran libros de latín. Se rió. La religión sí que pesa mucho. Y se fue. Esa noche lloré sola en la capilla vacía. Luego estaban las cajas de herramientas, cubiertas de grasa, con un fuerte olor a metal y aceite, impedían una inspección más minuciosa. Aprendí a mezclar óxido, trapos sucios y restos de carbón para disimular el olor humano. Allí cabían niños pequeños, acurrucados, con las rodillas contra el pecho. Los sacaba uno a uno, les lavaba la cara y los llevaba a los túneles. Los túneles, los túneles. Había un pasillo olvidado bajo la sacristía, usado siglos atrás para drenar el agua durante las inundaciones. Lo redescubrí
descubrí al notar una corriente de aire donde no debería haberla. Pasé noches cavando con las manos desnudas, sacando tierra en cubos que mezclaba con el jardín. El túnel conectaba la iglesia con un edificio abandonado. Allí los niños podían quedarse días, a veces semanas, hasta que aparecía una ruta segura. Pero el método que aún me persigue hoy en día fue el último recurso: los cadáveres. No me enorgullezco de ello, pero la guerra no le pide permiso a la moral. Cuando había funerales, de verdad demasiado frecuentes, aprovechábamos el momento. Un cuerpo real, preparado para el entierro, iba acompañado de un ataúd más grande. Debajo, en compartimentos improvisados, sacaban a los niños del área de búsqueda. Se requería silencio absoluto. Rezaba a cada paso. Pedí perdón por usar la muerte para salvar vidas, y funcionó. Al final del segundo mes ya eran 41. Fue entonces cuando comenzó la caza. Circuló un memorando. Corrían rumores de que una monja ayudaba a elementos indeseables. La descripción era vaga pero suficiente. El nombre de la iglesia empezó a escribirse en cuadernos negros. Agentes de la Schutzstaffel empezaron a aparecer con mayor frecuencia, siempre con preguntas que fingían inocencia. ¿Cuántos huérfanos viven aquí? ¿Reciben donaciones externas? ¿Hay pasajes subterráneos en este edificio? La monja empezó a sospechar algo. Me llamó para hablar. Me preguntó si sabía algo. La miré a los ojos y simplemente le dije: sé que Dios está aquí. Suspiró con cansancio. Quizás lo sabía. Quizás había elegido no saberlo. Los niños percibieron el cambio de atmósfera. Se volvieron aún más silenciosos. Algunos se enfermaron. Falta de sol, miedo constante, hambre contenida. Improvisamos lecciones, susurramos historias, dibujábamos con carboncillo en las paredes del túnel. Les enseñé letras, números, oraciones en varios idiomas. Les dije que sobrevivir era un acto de valentía. Una mañana temprano oí pasos en el patio interior. La luz se filtraba por las ventanas. La inspección de esa noche no estaba programada. No había tiempo para mover a todos. Elegí a los más pequeños y los escondí en bolsas de basura reforzadas junto al almacén exterior. A los demás los empujaron a una cámara lateral recién abierta del túnel que carecía de ventilación adecuada. Lo arriesgué todo. Los hombres entraron, registraron, midieron las paredes. Uno de ellos golpeó el suelo con la culata de su rifle. El sonido hueco casi me delató. Se detuvo, escuchó, y otro, impaciente, lo llamó. Se fueron sin encontrar nada. Cuando el silencio regresó, me desplomé. Esa noche volví a escribir en mi diario: ya no soy solo un refugio, soy un objetivo. Sabía lo que eso significaba. Se había acabado la tolerancia. No tardarían en llegar las órdenes definitivas. El castigo sería ejemplar y necesitaba decidir: seguir ahorrando o desaparecer para que la obra sobreviviera. Antes del amanecer volví a contar: 70 niños, 70 vidas arrebatadas del alcance de la muerte. Al tocar ese número comprendí que mi destino estaba sellado. A partir de entonces, cada día extra sería robado al tiempo y tendría que usar toda mi inteligencia, no solo para ocultar a los niños, sino para ocultarme a mí mismo. Lo que aún no sabía era que el escondite final no estaría fuera de la iglesia, estaría dentro de ella. El pedido llegó sin previo aviso, como sucede con todas las cosas que cambian un destino para siempre. No llegó a la iglesia. Se rumoreaba en la ciudad. Un panadero que ya no me miraba a los ojos. Un sacristán que se santiguó 2 veces al verme pasar. Un sacerdote anciano que me apretó el brazo con demasiada fuerza y simplemente dijo: ya vendrán. Esa mañana la campana sonó como siempre. Misa, silencio, incienso, pero el aire era denso, diferente. La iglesia pareció enterarse antes que nosotros. Al mediodía vi el camión estacionado al otro lado de la plaza. No descargó nada, simplemente se quedó allí, como un animal esperando el momento de atacar. 2 hombres bajaron, no entraron, tomaron notas, observaron. Fue entonces cuando lo comprendí. Ya no era solo un sospechoso, estaba condenado. No hacía falta probar la acusación. El castigo ya estaba decidido. La muerte no sería discreta, sería pública, educativa, una advertencia para todos los que se atrevieran a hacer lo mismo. Regresé a la iglesia con pasos que no parecían míos. Cada piedra del suelo me recordaba que este lugar, que había transformado en refugio, ahora podía convertirse en mi tumba. Llamé a la Madre Superiora. No le conté todo, nunca lo he hecho. Solo le dije que había peligro, que la iglesia debía seguir funcionando incluso
incluso sin mí. Me miró largo rato. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no preguntó nada, solo asintió. Entonces, ha llegado el momento, dijo. Ella lo sabía, ella siempre lo supo. Esa tarde saqué mis últimas pertenencias de la celda. Un rosario desgastado, mi diario, una muda de ropa, nada más. Cuanto menos poseía, menos dejaría atrás. Los niños ya se los habían llevado días antes, dispersos por diferentes rutas. Eso me dolió más que nada, no poder despedirme, no poder decirles que sobrevivirían. Al caer la noche, volví a oír pasos en el patio, esta vez más fuertes, más numerosos. Los faroles cortaban las sombras como cuchillas. Un fuerte golpe en la puerta principal resonó por toda la nave. Abierto en nombre de la autoridad. La monja se fue. Yo no. Bajé las escaleras. El pasadizo que yo mismo había ensanchado, piedra a piedra, noche tras noche, me aguardaba. Una estrecha abertura tras un armario de ropas, invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde tocar. Entré con la vela apagada, la cerré tras de mí y desaparecí. Mientras registraban la iglesia, me deslicé en su espina dorsal. Los pasillos interiores, olvidados durante siglos, se convirtieron en mi única morada. El sonido de botas sobre mí era constante. Caía polvo del techo. En un momento dado oí un grito. Habían encontrado algo. Mi corazón se paró, pero era solo una vieja caja de libros, nada que respirara. Horas después, el silencio regresó, pero yo no regresé con él. A la mañana siguiente, anunciaron en la plaza, la monja se había escapado. Una mentira conveniente. A los fugitivos se les persigue. Los mártires inspiran. No querían inspiración. Mi nombre estaba escrito en listas. Mi rostro, descrito con detalles que nunca reconocí. Se ofrecieron recompensas. Interrogaron a quienes se acercaron a mí. Algunos desaparecieron, otros aprendieron a olvidar. Y yo me quedé, no arriba, dentro. Los primeros días fueron los peores. El cuerpo no acepta fácilmente la idea de no existir en el mundo. La oscuridad absoluta es desorientadora. El silencio pesa. El hambre llega en oleadas, acompañada de pensamientos que intentan convencerte de que todo fue en vano. Pero había aprendido algo de los niños. La supervivencia es un ejercicio diario de disciplina. Creé un horario. Dormía cuando el cuerpo me lo permitía. Despertaba antes del amanecer, cuando el ruido exterior se calmaba. Comía solo lo necesario. Recogía agua de las goteras y la filtraba con un paño. La monja dejaba el pan en los puntos designados, siempre en días diferentes, siempre en lugares diferentes. Llegué a conocer la iglesia como nadie más. Sabía dónde resonaba cada paso, dónde se desvanecía el sonido, dónde la luz nunca llegaba. Marqué las paredes con pequeñas cruces que solo yo entendía. Conté los días arañando la piedra con un clavo oxidado. Un mes se convirtió en 3. 3 se convirtieron en un año. Sobre mí el mundo ardía. Abajo aprendí a desaparecer sin morir. Hubo noches en las que pensé en rendirme, en las que la soledad gritaba más fuerte que cualquier orden, en las que imaginaba subir las escaleras y acabar con todo de golpe. Pero entonces recordé las miradas de los niños, el silencio ensayado, el juego de quién podía respirar menos. Si ellos pudieron hacerlo, yo también puedo. La iglesia seguía funcionando. Misas, bodas, funerales, lo oía todo como se escucha la vida a través de un muro grueso. A veces la música atravesaba el suelo y me hacía llorar. Otras veces los gritos de la calle me recordaban que seguían buscando. Yo estaba vivo, pero oficialmente está muerta. Y así comenzó la parte más larga de mi historia. 10 años viviendo como una sombra dentro de un lugar sagrado, usando solo inteligencia, paciencia y fe para no volverme loco. No sabía cuánto duraría, solo sabía que mientras respirara allí abajo, su victoria no sería completa. El primer invierno casi me mata, no por hambre, aunque era constante, sino por el frío que se filtraba entre las piedras como una lenta sentencia. La humedad heló el suelo, me crujieron los dedos, se me hincharon las rodillas. Aprendí a dormir sentado, apoyado en la pared menos fría, con el hábito envuelto en mi cuerpo como un capullo inútil. Allí abajo el tiempo no transcurría como en el mundo de los vivos. Los días no eran solo días, eran ciclos de silencio. Contaba las horas que pasaban por la lejana vibración de la campana, por el roce de los bancos durante la misa, por el momento exacto en que el coro ensayaba, siempre los miércoles. Cuando el sonido cesaba abruptamente, supe que algo andaba mal. Hubo inspecciones, siempre lo hay.
Una vez oí que quitaban el suelo a pocos metros de mi escondite. Caía polvo como nieve. La luz de una linterna atravesó una grieta recién abierta. Apagué la vela con los dedos, quemándome la piel. Contuve la respiración hasta que me dolió el pecho. Un hombre comentó que el espacio era demasiado pequeño para que alguien pudiera sobrevivir allí. Se rieron, lo cerraron. Me quedé. Aprendí a reducirlo todo. Movimientos, pensamientos, expectativas. El cuerpo humano, bajo presión, se convierte en una máquina adaptativa. Comí el mismo trozo de pan durante días, cortado en fragmentos casi simbólicos. Bebí agua filtrada por goteras. Cuando murió la monja, lloré en silencio durante 3 días seguidos, no solo por ella, sino porque la rutina segura había desaparecido. Otra monja tomó el relevo, más joven, menos cuidadosa. Tuve que crear nuevas señales. Un hilo de lana atado a la piedra indicaba peligro, una línea borrada, seguridad. Un trozo más grande de cera de vela significaba agárrate fuerte. Hubo años en que pensé que me estaba volviendo loca. Hablé con las paredes, les puse nombre a las grietas, recité salmos enteros solo para escuchar una voz, aunque fuera la mía. En cierto momento comencé a narrar mentalmente todo lo que hacía, como si me estuvieran observando. Quizás así era como me mantenía con vida. Mi cuerpo cambió, perdí peso hasta volverme casi invisible. Mi cabello se volvió gris prematuramente, mis huesos se marcaban bajo la piel. Aún así, mi mente necesitaba mantenerse alerta. Cualquier error sería definitivo. La guerra terminó encima de mí, pero no terminó inmediatamente para mí. Los rumores llegaron distorsionados: liberación, juicios, cambio de banderas. Pero también oí hablar de venganza, de cacerías tardías, de ajustes de cuentas. Esperé un poco más. No fue hasta el 10º año que algo realmente cambió. Un día, la campana sonó diferente. No había prisa, no había miedo en el sonido. La gente iba y venía riendo. Los niños corrían por el patio. El mundo, al parecer, había aprendido a respirar de nuevo. Esperé otros 6 meses. Así que subí las escaleras. La luz me lastimaba los ojos como un castigo. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. El rostro que vi reflejado en un viejo espejo no era el mío, o era uno que el tiempo había reescrito, pero estaba vivo, y afuera llamaban a otros. Nombres que una vez llamaron a la puerta de la iglesia. Muchos habían sobrevivido, y eso fue suficiente. Dejar la iglesia no fue un paso, fue un proceso de reaprendizaje. Durante 10 años viví apretujado entre la piedra y el silencio. El mundo, ahora abierto, me parecía demasiado grande. El cielo me mareaba. El sonido de los pasos ajenos me hacía temblar. La gente hablaba en voz alta, reía, discutía, y nadie moría por ello. Ya no sabía cómo existir sin calcular cada movimiento. Los primeros días caminé muy poco. Me mantenía cerca de la iglesia como un animal que teme perder su único refugio. Me sentaba en los bancos del patio y observaba. Los niños corrían por ahí, niños libres. Algunos tenían la misma edad que los que había escondido. Otros quizá eran ellos, pero ya mayores, irreconocibles para mí. Cargaba conmigo el peso de una pregunta que me mantenía despierto por las noches. ¿Valió la pena? La respuesta comenzó a llegar en fragmentos. Un hombre se me acercó después de misa. Gritó mi antiguo nombre, el que no había oído en una década. Le temblaba la voz. Dijo que había sido uno de los chicos escondidos en la caja de herramientas. Me mostró una cicatriz en el brazo, que se hizo al rascarse intentando no moverse. Me abrazó con demasiada fuerza. No pude corresponderle. Mi cuerpo no recordaba cómo. Entonces llegó una mujer con una mirada excesivamente atenta. Me contó que había pasado noches en túneles, aprendiendo a contar gotas de agua para no volverse loca. Dijo que le había puesto mi nombre a su hija. Lloré allí mismo, sin poder parar. Otros vinieron, no todos. Algunos no sobrevivieron a las secuelas, el hambre, las pérdidas, los recuerdos. Otros emigraron. Algunos nunca quisieron recordar. Los respetaba a todos. Empecé a registrar los encuentros en un cuaderno nuevo, ya no para contar días, sino para contar vidas. Descubrí que, de los 70 niños, la mayoría estaban vivos: médicos, maestros, costureras, padres y madres, gente común. Y ese fue el mayor triunfo posible, pero había culpa. Sobrevivir conlleva un peso invisible. A menudo me he preguntado por qué yo, y no tantos otros. ¿Por qué logré desaparecer cuando a tantos se los llevaron a la fuerza? Lo llevé a la oración, lo llevé al silencio, lo llevé a las noches de insomnio. La respuesta
respuesta nunca llegó con claridad, quizás porque no existe. Empecé a hablar poco de lo que había hecho, no por humildad, sino por necesidad. La historia empezaba a transformarse en algo más grande que yo, y eso me asustaba. No era una heroína, solo había abierto una puerta. Con el tiempo, acepté ayudar a grabar testimonios, no los míos, sino los de ellos. Escuché atentamente, anoté fechas, lugares y métodos. Lo hice para que nada se perdiera, para que nadie pudiera decir un día que no sucedió. La iglesia volvió a ser solo una iglesia. Los túneles estaban sellados, los pasadizos ocultos, sellados. La vida debía continuar sin fantasmas visibles, pero yo sabía, las paredes recordarían. A veces alguien me preguntaba cómo había logrado sobrevivir 10 años allí. Sonreía, cansado, y siempre respondía lo mismo. Aprendí de los niños. Me enseñaron a callarme cuando el mundo gritaba, a esperar, a creer que el mañana existe incluso cuando no se puede ver. No volví al mundo como antes. Regresé diferente, menos ambicioso, más atento. Empecé a cuidar de quienes llegaban destrozados sin importar de dónde vinieran. Los viejos hábitos seguían siendo los mismos, pero en mi interior había cicatrices que nunca desaparecerían. Aún así, estaba respirando. Y eso, en sí mismo, ya era un acto de resistencia. Nunca hubo una ceremonia, sin medallas, sin fotografías oficiales, sin discursos. Y quizás fue lo mejor, porque algunas historias no piden aplausos, sino recuerdo. Los años transcurrieron con la misma discreción con la que había vivido escondido. Permanecí en la iglesia, ya no en los pasillos invisibles, sino entre la gente común. Pocos sabían exactamente quién había sido. Algunos sospechaban, otros preferían no preguntar. El mundo estaba cansado de horrores y se apresuraba a olvidar. No lo soy. Cada mañana encendía una vela, siempre 70 segundos de silencio, una por cada niño que cruzaba esos muros. Algunos todavía me escribían, otros me enviaban fotos de sus hijos. Hubo quienes nunca regresaron, y yo lo respetaba. Cada sobreviviente lleva su propia forma de seguir viviendo. A veces, durante la misa, sentía algo extraño, una presencia ligera, casi imperceptible, como si los túneles aún respiraran, como si las paredes recordaran el peso ligero de cuerpos que no debieron ser perseguidos. La iglesia nunca volvió a ser solo piedra. Se convirtió en testigo. Hubo un día en que me pidieron que documentara todo oficialmente. Un libro, un archivo, prueba. Lo pensé mucho antes de aceptar. No escribí para que me reconocieran. Escribí para que, en el futuro, nadie pudiera decir, no sabíamos. Usé palabras sencillas, fechas, métodos. No lo idealicé. La verdad no necesita ser bella para ser necesaria. Describí maletas, cajas, bolsas de basura, túneles. Describí el miedo. Describí el silencio entrenado. Y sobre todo, describí a los niños, no como víctimas, sino como resistencia viviente. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo dejé al cuidado de la iglesia. No lo firmé con mi nombre completo, solo con mis iniciales. Lo demás no importaba. En la vejez, los sueños regresaron, no como pesadillas, sino como ecos. A veces me despertaba con la sensación de seguir bajo tierra, otras veces con una risa infantil que ya no existía en ese entonces. Aprendí a aceptar ambas cosas. La memoria también es una forma de oración. Justo antes del final, caminé una última vez por los pasillos superiores. Me detuve exactamente donde había pasado mis primeros meses escondido. Apoyé la mano en el suelo frío. Cerré los ojos. Lo logramos, susurré. No sé si era fe, imaginación o simplemente ganas de creer, pero sentí paz. Si alguien pregunta quién era yo, simplemente diga esto: una monja que abrió una puerta cuando hubiera sido más seguro cerrarla. Si me preguntan cómo sobreviví 10 años escondido, digan la verdad. Aprendí a desaparecer sin dejar de existir. Y si me preguntan por qué hice todo eso, la respuesta es demasiado simple para parecer real. Porque eran niños, porque los perseguían, porque alguien necesitaba decirles pasen. El resto fue silencio. Y el silencio a veces salva al mundo. Algunas historias terminan cuando termina la guerra, otras cuando se escriben los nombres en los libros. Esta no. Esta permanece en los intervalos, en el silencio entre un respiro y el siguiente, en el recuerdo que insiste en no desvanecerse, en el simple gesto de elegir el bien cuando el miedo exige lo contrario. Años después, cuando las calles ya no ondeaban banderas de odio y los pasos dejaron
dejaron de sonar como una amenaza. La iglesia permaneció. Las mismas piedras, las mismas ventanas, pero nada era igual, porque los lugares guardan lo que sucede en su interior. Y esa iglesia había aprendido a proteger vidas. No había placas con nombres, no había retratos. Lo que existía eran historias esparcidas por el mundo. Gente que creció, amó, cometió errores, tuvo hijos, gente común. Y ese quizás sea el mayor milagro de todos. La fe no produjo héroes con capa, produjo futuros. La monja nunca buscó reconocimiento. Comprendió desde muy joven que la vanidad es demasiado ruidosa para ir de la mano con lo sagrado. Su testimonio no se componía de discursos, sino de decisiones repetidas, difíciles, silenciosas, cotidianas. Decisiones que costaron noches de insomnio, años de soledad y una vida de cicatrices invisibles. Muchos se preguntan dónde estaba Dios durante la guerra. La respuesta a veces es incómoda. Él estaba donde siempre ha estado, en quienes eligieron amar cuando odiar parecía más fácil. Estaba en las manos que abrieron puertas, en los cuerpos que se escondieron para salvar a otros, en la inteligencia usada como escudo, en la fe que no necesitó escenario. El tiempo ha intentado borrar los detalles. La memoria colectiva prefiere finales limpios, fechas organizadas, conclusiones cómodas. Pero lo cierto es que lo bueno casi nunca está organizado. Nace en la improvisación, crece en el riesgo y sobrevive en el anonimato. Y, sin embargo, deja profundas huellas. Al final de su vida, la monja comprendió algo inaudito. Sobrevivir no es lo opuesto a morir, es el compromiso de seguir siendo humano cuando todo conspira contra él. Y salvar a alguien no es un acto aislado, es una corriente invisible que recorre generaciones. Hoy, cuando alguien entra en esa iglesia sin saber qué pasó allí, todavía siente algo. Un silencio diferente, una paz que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la presencia de significado. Porque hubo un tiempo en que el amor estaba prohibido y alguien desobedeció. Este epílogo no es una conclusión, es una invitación. Recordar que la verdadera fe no grita, actúa, que la valentía no siempre confronta, a veces se esconde para proteger, y que incluso en las guerras más crueles, Jesús sigue pasando por las manos de quienes elige salvar. Y mientras haya alguien dispuesto a abrir una puerta, cuando todos los demás le digan que la cierre, esta historia nunca terminará.